unidos varias personas. Un saludo también para todos los que nos estén escuchando y nos estén compartiendo, pero en el espíritu estamos unidos. Son tiempos muy críticos para la iglesia, para ir tomando posturas y definirnos verdaderamente como lo que somos y atender al llamado que Dios nos está haciendo. Hoy vamos entonces a ponernos en presencia de Dios. Nunca, nunca Dios desecha una oración. Cada oración es escuchada. A veces pensamos que Dios no nos escucha. No sé a quién le ha pasado que piensa de pronto o dice, es que Dios no me escucha. Y la verdad, Él siempre escucha, mas no siempre responde como nosotros esperamos. Nuestra tarea en el espíritu, porque esta es una tarea del espíritu y no de la carne, es comprender cómo Dios responde a nuestra oración. Y no es tarea fácil porque tenemos que controlar muchos factores de nuestra vida. Vale, tranquilo. Pueden ser nuestra economía, la salud, todos los problemas que nos tenemos que enfrentar diariamente son unos muy buenos distractores de esta misión espiritual que tenemos. Y precisamente el Espíritu Santo vino para ayudarnos a que recuperemos esa misión espiritual. Si estás experimentando desasosiego en tu vida, falta de dirección, de sentido, es bueno que te preguntes qué tipo de amistad estás logrando con el Espíritu de Dios. Porque cuando sentimos que nuestra vida se nos escapa, que no hay un norte, está esto muy estrechamente ligado con nuestra comunión con el Espíritu, porque Él es el faro que nos muestra el camino. Es importante saber que el Espíritu Santo no nos está juzgando, Él no te está diciendo en qué te estás equivocando, ni está señalando tus errores. Sabes, ese no es el papel del Espíritu Santo, ese es el papel de la ley. La ley nos muestra a nosotros los 10 mandamientos, que está bien y que está mal. Entonces, ¿para qué el Espíritu Santo nos va a decir aquello que nosotros ya debemos saber? El Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo, por qué está bien y por qué está mal, porque muchas veces cerramos el camino. Es bueno que hagamos un pequeño alto en nuestro camino de vida y retomemos nuestra intimidad, nuestra amistad con el Espíritu de Dios. Que se vienen tiempos en los que el Espíritu Santo quiere manifestar a la iglesia sobrenaturalmente. Estoy hablando de cosas sobrenaturales, no simplemente que nuestra vida cambie y que las cosas vayan mejor, sino de manera sobrenatural Él quiere traer revelación a la iglesia para que pueda defenderse de las cosas que se vienen para estos tiempos. ¿Qué cosas estamos hablando? Ideologías peregrinas, es decir, un montón de cosas que están ya creyendo culturalmente, que se están adoptando en nuestra vida, en la sociedad, en la cultura, para que sepamos cómo defendernos de los ataques o los juicios en contra de todo lo que es trascendente y espiritual. Y qué mejor manera de hacerlo que mostrándonos que Él es real, que Él está vivo, que Él está ahí. Y que todo lo que ganó Jesús para nosotros, Él es precisamente el encargado de transferirlo y hacer que nosotros vivamos en eso que Él ganó. Porque el Espíritu Santo es como aquel que trabaja en lo que Jesús ya consiguió, Él trabaja en llevarlo a la mesa. Jesús dice que Él está a la mesa esperando, esto es en el libro de las Revelaciones, Apocalipsis, dice que Él está esperando a la mesa, con una mesa servida, llena de manjares, llena de cosas para deleitarnos en su reino. Pero es
el Espíritu Santo quien nos lleva a nosotros a tomar eso que Él tiene, eso que Él ganó. Y la iglesia a querer lo que Él quiere y a ir por lo que Él tiene, a trabajar. Él es el que nos lleva a esto, a la mesa que Jesús tiene. Él es el que nos lleva de la mano. Entonces el papel del Espíritu Santo no es juzgarnos. El Espíritu Santo nunca te va a hacer un juicio. Porque si vemos la misión del Espíritu Santo, no es la de juez. El Espíritu Santo viene como un bastón, como un paráclito, como un ayudador. Y yo no he visto el primer bastón que aquel que está cojeando y anda con el bastón, no he visto ese bastón regañándolo porque tropezó en el camino. El Espíritu Santo, si es bastón y es abogado, el papel de un abogado no es juzgar como defensor a aquel al que debe defender. Cuando el abogado deje de ser abogado y se vuelva fiscal, entonces perdió su norte, perdió su profesión. Y a veces nosotros vemos la vida con el Espíritu Santo como si fuera una especie de fiscal, como si él estuviese viendo que lo podemos ofender, cuando su papel es precisamente defendernos de nuestras propias malas actitudes y mostrarnos cuáles son esas malas actitudes para ver, y perdónenme la expresión porque se puede confundir con otro tipo de terminologías, pero para transmutarlas, para transformarlas, para dar paso, simplemente para que no se me confunda con lenguaje de alquimia, ¿no? Transmutar es cambiar aquello que estamos haciendo mal y transformarlo en algo bueno, conforme a la voluntad de Dios. Ese es el papel del Espíritu Santo, es un ayo, es un tutor, es un pastor del alma, es el pedagogo de nuestro camino de vida. En nuestra oración, para que consideremos que verdaderamente Dios nos escucha y que responde, tenemos que ser muy cautos en pedirle al Espíritu que nos acompañe en cada cosa y verlo tal cual es. Si no puedes hacerlo, si te cuesta, porque es un ser invisible a nuestros sentidos, imagínate cómo puede ser el Espíritu Santo. Hazlo tu compañero de viaje, llévalo a tu lugar de almuerzo, llévalo a tu lugar de reposo, llévalo a tu lugar secreto, a tu habitación, porque Él está precisamente para eso. No descuidemos la relación con el Espíritu Santo, porque cuando tenemos una buena relación con Él, vamos a ver que Dios no solamente escucha, sino que responde, porque Él enlaza el cielo y la tierra, y nos enseña y nos transfiere todo lo que está en el cielo para nosotros, es a través del Espíritu que se produce esa transferencia. Por eso en Hechos de los Apóstoles vemos cómo las personas ajenas a la iglesia, cuando los apóstoles oraban por alguien y a través de la imposición de manos, ellos notaban que algo pasaba. Era algo para ellos completamente sorprendente ver que Pedro oraba por alguien y en esa persona ocurría algo. Su experiencia, la experiencia que tenía esa persona por la cual oraban, hacía que esas personas quisieran también tener eso, porque algo se producía ahí. ¿Y qué es lo que se produce? ¿Qué es esa experiencia? Algunos hablaban en lenguas, otros tenían experiencias con Dios, visiones, revelaciones, todo lo que puede hacer el Espíritu Santo. Era simplemente, en palabras coloquiales, la expresión del cielo, de coloquiales, no, era el cielo revelándose a través de la persona. Era el cielo transfiriéndose a una persona. Era una persona que a través de los apóstoles era conectada al cielo. Y cuando esa persona, por medio del Espíritu Santo, se conecta al cielo, algo siempre tiene que pasar. Algo siempre tiene que pasar. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Por eso, descuidar la relación con el Espíritu Santo o nuestra oración, si sentimos que no tenemos ese norte, por ahí puede ser en algo que estemos fallando, y es que hemos descuidado la persona del Espíritu Santo como ayudador. Y nuestras oraciones se han convertido en una especie de súplica por ser víctimas. Estoy pasando por una situación, entonces empiezo a clamarle a Dios con mucha fe, pero descuido que el Espíritu Santo fue dejado precisamente para eso, para ayudarme a pasar por ese bache.
para extender ese plan que Dios tiene, que por alguna razón yo no estoy experimentando y que me tiene en ese vacío. Entonces, es, es, es importante esto y quería traerlo a colación porque el Espíritu Santo está buscando y estamos orando a Jesús, siempre hay una acción trina. Cada vez que yo oro al Padre, siempre hay una acción trina, pero eh, en la medida en que vamos madurando como creyentes, vamos descubriendo que la divinidad tiene como ciertos roles y que el rol de nuestro Señor Jesucristo es ser sacerdote eterno en el cielo que ha pagado un precio inmenso por nuestros pecados, ¿cierto? Pero a través de ese precio, Él nos dio la posibilidad de caminar con su espíritu, ¿ya? Y descubrir la figura del Espíritu Santo. La figura es muy impreciso. La persona del Espíritu Santo nos va a llevar también a ir descubriendo igualmente eh, otra faceta de Dios. Y la medida en que yo descubra facetas de Dios, va a ser cada vez más sorprendente y voy a sorprenderme. Yo hablaba con alguien en estos días sobre por qué nosotros perdemos el primer amor, por qué se pierde el primer amor. Y dentro de esa conversación surgían diferentes hipótesis. Una razón por la cual podemos perder ese primer amor, el primer enamoramiento, quienes han tenido de pronto, todos me imagino, parejas, novios, novias, van a notar que en un tiempo, al principio todo es efervescencia, pero después las cosas se van apaciguando. No que no existan, pero de que se apaciguan, se apaciguan. Cuando no se apaciguan por un largo tiempo, uno dice, bueno, aquí está pasando algo. Pero generalmente hay como algo que se apacigua, ¿no? Igual cuando estamos antojados de algo, ¿cierto? Estamos antojados de algo y lo obtenemos y esa gratificación de obtener aquel objeto deseado se va menguando, ¿no? Y es completamente normal en la experiencia humana, que lo novedoso es muy llamativo, tendemos a cuidarlo más, pero cuando ya se acostumbra, entonces empieza un cierto lado de dejadez ahí. ¿Ya? Es naturaleza humana. Entonces la pregunta es, con todo, absolutamente. Entonces la pregunta es naturaleza humana, ¿verdad? Pero entonces Dios, ¿por qué les dice, bueno, esto cuando estemos viendo Apocalipsis, adelantémonos un poquito, pero ¿por qué Dios dice, tengo contra ti, iglesia, que has abandonado tu primer amor? Si Él sabe que es una condición humana el hecho de que nos acostumbremos a algo. Vale, pero entonces, ¿cómo reformularíamos la pregunta para comprender el reclamo que Dios le hace a la iglesia? ¿Por qué dejamos el primer amor o por qué Dios nos reclama algo que está en nuestra naturaleza y es acostumbrarnos a las relaciones y a las cosas? Y que cuando una cosa ya no me produce, digámoslo así, la cierta cantidad de asombro, entonces se produce un desprendimiento. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces podríamos decir, bien, entonces el amor está ligado a la capacidad de asombro, ¿verdad? En la medida en que yo me asombre por algo, entonces voy a estar ligado a ese algo, pero cuando he perdido esa capacidad de asombro con ese algo, entonces todo se me va tornando natural. Estoy hablando porque la emoción, ¿verdad? Pero mira lo que has dicho, un niño. Pero entonces, ¿qué le pasa a ese niño? Pero exacto, cuando crece, ¿qué pierde? La capacidad de asombro. Pero es natural, ¿cierto? Es natural. Imagínense todo el tiempo asombrándonos por las cosas, por las mismas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero miren que es muy interesante el ejercicio que estamos poniendo acá. Perdónenme que no haya empezado todavía con Corintios, pero yo creo que vale la pena hacer la reflexión, porque voy a ir al contexto del Espíritu Santo, porque desde ahí partimos a esa pregunta. ¿Qué es lo que nos hace perder ese, esa fascinación por Dios que pudimos haber experimentado en determinado momento?
No creía que íbamos a llegar tan rápido, pero está muy ligado a eso, Gregorio. Está muy ligado a eso. Porque podríamos pensar, listo, la capacidad de asombro, pero vale. Entonces, el problema es que creemos que conocemos a Dios y nos conformamos porque creemos que lo conocemos. No sabemos 3 o 4 versículos bíblicos, no, nos han pasado 3 o 4 cosas espectaculares y nuestra naturaleza nos lleva indefectiblemente a experimentar monotonía. Claro, sigue siendo lo mismo, pero ¿qué nos lleva a eso? El desconocimiento de quién es Dios y de lo que nos puede dar y que podemos seguir escarbando en Él. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer eso en nosotros para poder seguir ahondando en Él. Entonces, bueno, ¿cómo más hago? Estudio. Y hay personas que intentan suplantar o complementar o intentar llenar ese vacío con mucho conocimiento. Entonces me leo el libro de este, el libro del otro, a ver si lleno. Y el vacío termina peor. Termina siendo peor. No que eso esté mal, sino que esa no es la manera de llenar el vacío. Dios, y esto aquí hay todavía algo de misterio, la pregunta sigue abierta. ¿Qué es lo que nos hace perder el interés por Dios? Correcto. Hay una pregunta y hay una autorrespuesta en lo que me estás diciendo, pero hablas bien. Mira, cuando dices que uno se siente mal, es porque el espíritu sabe que algo falta, pero la carne está satisfecha porque siente que hizo lo correcto. Entonces, por un lado, la carne está tranquila, pero el espíritu está incómodo, porque el espíritu nuestro sabe que hay más. El problema nuestro es que se nos dificulta, cuando tenemos algo de Dios, buscar más de Él. En Él se nos dificulta. Cuando nos vamos acostumbrando, se nos dificulta hacer ese tránsito y permanecer hambrientos de Él. Siempre hambrientos. Dios necesita una iglesia hambrienta. El que se conforma pierde. El que se conforma pierde. Y a veces reemplazamos comportarnos bien y luchar contra el pecado con creer que estamos caminando el camino de la fe. Pero eso es una parte del camino de la fe, eso es una consecuencia del camino de la fe. Necesitamos seguir buscando más de Él. Imagínense donde nosotros nos conformáramos, donde el ser humano se conformara, simplemente, hablaba yo con alguien en estos días y le ponía el ejemplo de 2 personas, uno muy poético y el otro un poco más inconforme con la vida. Si yo te pongo 2 personas, el hombre poético o el hombre inconforme, le pregunto a las mujeres de aquí, ¿cuál prefieren? Me encanta esto. Anita, ¿qué dice? Voy a cerrar un poco la pregunta para que... No, voy a cerrar un poco más el ejemplo, ¿ok? Entonces, imagínense un hombre mirando a la luna. Ya no va a lanzar esa pregunta porque las opiniones están como las elecciones de Estados Unidos. Entonces, empieza y mira
y hace, no, y qué sensación, y el hombre muy pachamamista, feliz con todo, en armonía absoluta con toda la naturaleza, y yo no necesito nada, y estoy muy contento, ¿cierto? ¿Ok? Y, y de pronto el otro lo mira, sí, muy bonito lo que estás diciendo, pero ya estoy cansado, me gustaría saber qué hay allá, yo quiero saber qué, yo quiero ir. Entonces, ese sería, digámoslo así, no disfrutaría tanto de la experiencia hasta no colonizar o conocer qué hay más allá. Ah, ok. Por eso me tocó cerrar un poco más, porque el concepto que tenía... Dentro de la inconformidad puede venir una que otra queja, no, una que otra queja, no. Vale, entonces ya cerrando un poco, delimitando, poniéndole un marco al ejemplo para que no quede tan amplio, eh, lo mismo nos pasa con Dios, entonces nos conformamos y no conocemos, como decía Gregorio, sus facetas. Y el hambre, ¿quién dice que el hambre es buena? Cuando yo digo hambre espiritual, ¿quién dice que el hambre es buena? El hambre es molesta, el hambre no nos gusta, el hambre hasta no ser saciada, pues vas a estar en un estado de inconformidad, hasta tanto no recibas alimento. El problema es cuando la carne se pone en el lado del espíritu y se siente llena. Y la carne se siente llena y le dice al espíritu, oye, yo ya estoy llena, yo ya conozco de Dios, yo ya he orado, he tenido ciertas frustraciones, yo quería, estaba tan enamorado de Dios y me estaban pasando tantas cosas espectaculares que yo pensé que iba a escuchar la voz audible y una luz se me iba a aparecer y me iba a decir, oye, tú, mira, te he amado, me buscaste por todos estos senderos y ahora me encuentras. Y como eso no pasó, entonces yo dije, bueno, Dios de pronto no es así, Dios te quiere con los ojos del corazón, y empecé a conformarme y empecé a buscarlo así, a mirarlo en las cosas pequeñas, a decir, no, es que a recitar el pasaje que hemos ya estudiado acá del profeta, o leído, escudriñado, cuando dice que Dios no está en el trueno, Dios está en el silencio, Dios está en el susurro. Entonces yo me conformo y utilizo este pasaje como para decir, no, sí, Dios le hablará a unos, pero a mí no me habla, o a mí me habla en el silencio, ¿cierto? Y puedo utilizar todas esas cosas, no estoy diciendo que Dios no lo haga así, ojo, pero podemos utilizar cosas para conformarnos, pero a la postre nuestro espíritu siempre va a sentir que algo falta. Entonces, muchas veces ese primer amor se pierde precisamente por conformarnos, por la conformidad, sabiendo que Dios tiene capas y facetas de profundidad cada vez más profundas en las que tú puedes descubrir y siempre vas a descubrir. Entonces, con Dios no perderías esa facultad de que el niño tienes de asombrarte y, esa, y ese poder ver nuevas cosas de Dios. Sí, no es fácil. Te entiendo. Pero, eso es una forma de ver a Dios eh, demasiado grande, ¿cierto? Cuando nosotros en nuestra intimidad vemos a Dios tan grande, es muy difícil relacionarnos con Él, ¿sabes? Lo que me dices, esa frustración, es la herencia que nos dejaron los judíos, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se conectaba con Dios de esa manera. Tanto se conectaron de esa manera que sentían que decirle su nombre o intentar imaginárselo era casi que pecaminoso. Y solo le decían Hashem, el nombre. Era tan difícil de imaginar y de controlar o de relacionarse con este ser tan grande que 100 años, que un día para él
100 años para nosotros es como un día para él, en su tiempo Kairos, es complejísimo para nosotros, de nuestra limitada experiencia humana, poder relacionarnos con semejante ser. Pero por eso es que vino Jesús. Jesús vino para relacionar su grandeza en la figura humana. Entonces ahí es donde necesitamos la intimidad del Espíritu Santo para que nos revele a Jesús. Muchas veces necesitamos esa identificación con Jesús para poder llegar al Padre y tener una relación con Él lo más sencilla posible. Ese es el verdadero camino, es la sencillez en el caminar con Dios. Dios no está esperando que hagamos cosas muy extrañas, ni que fijamos que no sentimos dolor o frustración, o que de pronto queremos quejarnos de la realidad. Dios no está esperando para juzgarnos por eso. Y en la medida en que te relaciones con un Dios humano, vas a tener una confianza y vas a experimentar una faceta nueva de Dios, diferente. Pero el camino no es necesariamente fácil porque nosotros no somos muy sencillos. Los seres humanos parecemos sencillos, pero en realidad no lo somos. Complicamos todo. Todo lo que tocamos lo complicamos. Y Dios a veces lleva la relación con nosotros de manera más sencilla. Pero por sobre todas las cosas, siempre permanecer hambrientos. El hambre espiritual, pese a que es una sensación que no es agradable cuando se experimenta, es necesaria para el crecimiento. En la incomodidad está el crecimiento espiritual, pero la carne nunca va a querer estar incómoda. No. Va a querer buscar estabilidad, quiere que mis 4 dimensiones de vida estén bien, pero finalmente no es lo que va a esperar. Pues, Así es. Y es una batalla toda la vida. Esa es la batalla de toda la vida, pero mientras estás batallando, vas arañando diferentes facetas de Dios. Exacto. Los grandes inconformes de la vida han sido los grandes inventores, los que han descubierto cosas. No confundamos inconformidad, porque ojo, porque hay un hilo muy delgado entre inconformidad e ingratitud, ¿verdad? Porque uno podría pensar que el inconforme es un ingrato, como si sea un regalo y uno dice, pues sí, me sirve, pero... Entonces, ¿cómo damos el salto y no caer de la inconformidad a la ingratitud? Pero sería precisamente como lo antagónico a la ingratitud. Pero, ¿cómo damos ese salto para que nuestra inconformidad sea gratitud? Para eso tenemos que haber experimentado realmente la gracia de Dios. Si yo he experimentado la gracia de Dios en mi vida, de verdad conozco qué es la gracia. Y yo soy un elemento, una persona que ha recibido la gracia. Pese a que esté pasando por situaciones difíciles, yo voy a tener una gratitud porque sé lo que Jesús hizo por mí. Y yo digo, Dios, gracias, estoy pasando por algo malo, pero igual tengo gratitud. Y te tengo a ti, y sigo escarbando, Señor, pero no es suficiente. Y Dios va a decir, entendió, necesito que sepan que no es suficiente, que todavía no tienen suficiente de mí, que hay mucho más que escudriñar, que tengo mucho más que ofrecer, que tengo mucho más que explicar por medio de mi espíritu, que existe un mundo espiritual por conocer, por ver, por discernir, que existen cosas que pasan en el mundo que son completamente ajenas a nuestros conflictos personales y pequeñitos de vida, que yo no estoy solo en este mundo, sino que hay un mundo allí que está batallando, que el cielo y la tierra, que hay una confrontación en este mundo del cual Pablo habla en Efesios, y que nosotros tenemos como iglesia que conocer que eso está pasando. Y Dios quiere que tú te des cuenta que eso está ocurriendo. Pero muchas veces estamos enfrascados en nuestros propios problemas y no vemos que muchas veces el abrirnos al mundo espiritual, allí ya Dios tiene preparada la provisión para resolver muchos de tus problemas y que están ahí, y que esas oraciones van a tener esa respuesta. ¿Cierto, Gina? Pero como uno quiere, Como realmente, como uno quiere, es una mente caprichosa. Nosotros somos muy caprichosos. Cuando no obtenemos algo de la manera en que esperamos o queremos, nos frustramos o incluso cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios en muchas ocasiones.
o lo encasillamos, pero en realidad Dios nos quiere dar muchas cosas que a veces, hace poco dimos una charla sobre el quebranto, a veces el quebranto es lo que más necesitamos. Y es una delicia cuando pasamos por el quebranto aprendiendo. No, es una delicia cuando pasamos, no cuando estamos pasando. Sí. Cuando te comes la cosecha después de haberte lastimado las manos, es muy bueno. Sí, no, y hay muchos inconformes. Pablo era un inconforme. Incluso un inconforme movido por una necesidad creada. Claro. Es que Dios no nos sacia. Uh-huh. Así es. Y mira que nuestra carne siempre dice, yo ya quiero estar saciado, yo ya quiero encontrar el clima, lo máximo, yo ya quiero llegar a lo máximo. Y el espíritu le dice, no. Pero nuestra carne siempre se quiere anteponer al espíritu. Nuestro ser carnal siempre quiere decirle al espíritu cómo vivir, siempre. Y en la medida en que escuches más al espíritu y menos a la carne, pues eres más espiritual. Y en la medida que eres más espiritual, rasguñas más el cielo. Y si rasguñas más el cielo, entonces más lleno te vas a sentir. Pero cuando crees que de verdad, ay, ahora sí, tu carne va a decir, bueno, ahora sí, le dice al espíritu, ahora sí, ya llegamos. Pero pasa un tiempo y tu carne se va a sentir mal, tu espíritu también, y otra vez va a empezar el círculo. Correcto. Pero bueno, también va siendo menos sensible a los que quieren la carne. Esa es la idea. Va perdiendo importancia. Va perdiendo autoridad la carne sobre tu vida. Ese es el camino de todos. Decirlo es fácil. Sí, decirlo es muy fácil. Yo lo digo y lo enseño con una facilidad. Es tan fácil decirlo, pero cuando lo estamos viviendo, es tan complicado decirle a la carne no, tan complejo. Claro. Uno no podría estar escuchando estas palabras que nos reunimos acá siempre a escuchar si no hubiese hambre en el espíritu. ¿Quién después de haber trabajado, de haber pasado por el trajín del día, viene aquí y a veces nos quedamos hasta tarde escuchando la palabra de Dios con todo lo que nos agobia día a día? Si no es que hay algo que te dice, puedo encontrar algo ahí. Y a veces hasta cabeceando, porque yo he visto a más de uno a veces cabeceando. Ahora es que no me ofendo ni me siento mal. No, nunca me tomo nada personal por lo general. Pero afortunadamente hay algo que está ahí. ¿Y saben qué es eso? Es dejarse llevar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que llama, es el que mueve, es el bastón. Y ahora sí, Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Si es así, calla primeramente a quien habla, Padre, para que podamos escuchar tu voluntad sin interferencia, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahora sí vamos a entrar en materia. Capítulo 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sonó muy solemne. Miren el amor con el que Pablo va a expresarse a la iglesia de Corintio, un poco abriéndole su corazón. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Miren en el versículo 11, como dice, capítulo 6, verso 11. Os abrimos, oh Corintios, nuestra boca, ensanchamos nuestro corazón. No estáis al estrecho en nosotros, lo estáis en vuestras entrañas. Pues para corresponder de igual modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Versículo 14. Este es un pasaje que se ha utilizado mucho. Entonces vamos, antes de llegar a él, para
ver el contexto y los alcances que tiene este pasaje, porque se ha utilizado mucho este pasaje para hablar de los matrimonios, de las parejas, de las sociedades entre pares, pues como para producir negocios y todo esto. Miremos primero el contexto del versículo 11, donde él está abriendo su corazón y como retomar ese grado de confianza, de confiabilidad que tenía con la iglesia de Corintio, pero que por las malas lenguas, por los que distorsionaban la verdad, por los judaizantes, Pablo había perdido credibilidad en la iglesia de Corintio. Y todos sabemos quién es el apóstol Pablo, pero aún a pesar de ser el apóstol que era, de un hombre ecuánime completamente correcto, caminando y siguiendo su camino, con toda la cantidad de cosas que le tocaba pasar, aún así tenía un montón de detractores. Si le pasó a nuestro Señor Jesucristo, si le pasó al apóstol Pablo, ¿quién sigue en la ecuación? Nos puede pasar a nosotros. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos abriendo brecha, es muy posible que las malas lenguas, que personas malintencionadas o ingenuas o que piensen tener la razón sobre algo, calumnien, hablen, estropeen, pongan piedra en el camino y tropiezo, aun a pesar que tú les estés ayudando o haciendo bien, u orando por ellos o intercediendo. Y si menospreciaron a nuestro Señor, si calumniaron al apóstol, pues no tengas temor, no te desanimes si te ocurre en el camino, porque entendamos que esto ya les ocurrió a aquellos que nos precedieron. Y es importante saber esto porque muchas veces pensamos que cuando caminamos bajo el influjo del Espíritu o de Dios, es como si fuésemos intocables, como que Dios va a hacer justicia de cada minucia, de cada pequeña ofensa, de cada altercado que yo tenga o que sea tratado con injusticia por alguien. Y decimos, no, yo soy hijo de Dios, Él me va a hacer justicia. Dios siempre va a hacer justicia. Pero muchas veces nosotros no vamos a ver cómo Él hace esa justicia, ni nos compete saber cómo juzgue el juez. A nosotros nos compete seguir nuestro camino haciendo su voluntad. Dios hará su justicia, pero no tiene el juez por qué mostrarle a aquel que clama justicia cómo la va a ejercer, y menos siendo soberano. Ni tiene por qué importarnos, porque muchas veces dañaría nuestro corazón, o no estamos preparados para conocer cómo Dios juzga. O quizás el perdón de Dios sería escandaloso para nosotros. De hecho, el perdón de Dios es tan escandaloso que precisamente por eso se le acusa al apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que Dios perdone a estos impíos, herejes, gentiles, adoradores de imágenes, que no saben hablar hebreo, que no recitan el Neshemá, que son incircuncisos, mujeres que no usan velo, mujeres que no saben Torá, niños que no saben Torá y son bautizados, y cómo es que van a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que eso se produzca? Y ese ataque de gracia era precisamente el dolor de Pablo. Su predicación era completamente contraria a toda su formación. Entonces Pablo andaba predicando como una especie de hombre contradictorio, del viejo Saulo al nuevo Pablo, predicando la gracia, lo que es gratis. Y es supremamente difícil para él, y tenía sus detractores, precisamente por la calidad del mensaje. Entonces podemos interpretar que entre más fuerte sea el mensaje que es, más oposición va a generar, más drama, más caos, más ataques. Siéntete bien entonces cuando por la causa del Señor eres calumniado, eres vituperado, eres aborrecido, o eres, que es lo más común en nuestra sociedad, porque así empieza, eres burlado o se burlan de ti. Y eso ocurre dentro de las familias primeramente. Seguramente les ha ocurrido a muchos que, bueno, y esta no es la buena, o este no es el bueno, usted no es el que reza, y cualquier falta
tuya es como que llama más la atención para todos. Todos se pasan todo entre ellos, pero hay de que tú hagas algo porque, este no es el que ora. Y no te pasan ni media. Entonces, con cara gana y con sello también. Y fuera de eso, te vuelves también un objeto de burla. De la burla después, que es lo más suave, puede pasar ya al ataque personal. Y el ataque personal a una división y a la calumnia. Y esto puede ocurrir. Y el apóstol Pablo, siendo el apóstol que era, había padecido todo esto. Y por eso les dice, os abrimos Corintios, nuestra boca, ensanchamos nuestro corazón. Es decir, nosotros hablamos con ustedes con mucho amor, con transparencia y de corazón. No estéis al estrecho en nosotros. ¿Sí? Él no los toma en consideración como falta, no está ofendido. Pues para corresponder de igual modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. No tengan en contra nada nuestro, sino que den. Ensanchar significa abrir el corazón para dar, no cerrarlo, sino abrirlo para dar y para recibir. Verso 14. No os unáis en yunta desigual con los infieles. Una yunta de bueyes, obviamente, normalmente utilizaban un asta o una vara, de madera grande, ¿cierto? Un tablón de madera grande con dos cavidades, donde con unos herrajes ponían dos bueyes a arar la tierra, ¿cierto? Y cada buey tenía que tener las mismas proporciones, la misma edad y por lo regular la misma capacidad de trabajo. Porque ¿de qué me sirve a mí poner un buey joven y un buey ya muy viejo a arar? El buey joven va a cargar con el buey viejo y entonces el arado no va a ser el deseado, ¿no? Y a eso se refiere él con esa yunta desigual. Utilizando entonces esta analogía con el arado y con las yuntas, refiriéndose a nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, con las personas del mundo. Entonces muchas veces pensamos, y esto es un motivo de consejería que se ve mucho, esto es muy normal. Mira, es que tengo una idea de un negocio muy buena y tengo unos socios muy buenos que me salieron que conozco. Okay. ¿Los socios son creyentes o no son creyentes? No son creyentes. Ok, hay un principio de segunda de Corintios, un principio espiritual. No os unáis en yunta desigual, porque tú estás caminando en cuerpo, en la carne, intentando vencer la carne por medio del espíritu. Pero el otro güey no está intentando lo mismo. Entonces tú estás caminando en espíritu, intentando seguir al espíritu y la otra persona no. Pueden las cosas salir bien y ambos bueyes empezar muy bien el arado. Pero de pronto, entonces a tu socio se le ocurre que pagar impuestos no es tan bueno y le dice, mire, yo tengo un contador que nos va a aliviar la carga tributaria, ¿por qué no ahorramos esto en impuestos? Y entonces, en ese momento tú dirás, no, yo pago impuestos, yo hago lo correcto, pago, sí, qué rabia el Estado grande, ojalá no existiera un Estado tan grande, tan intervencionista, ojalá, pero así es el Estado, y yo voy con las autoridades y yo voy a pagar mis impuestos. Y tu socio, no, pero espera, no seas tonto, no lo hagas. Ahí vamos a tener el primer problema por la violación de este principio, nosotros como iglesia. Y eso que estoy hablando en el plano simplemente o meramente económico de sociedades. Y nos preguntamos después en consejería, bueno, ¿qué hago? Es que tengo una persona con la que me quiero asociar, él tiene el capital, yo tengo la idea, ¿es creyente? No. Entonces, ya sabes que vas a ir en yunta desigual. No que no lo hagas,
pero ya sabes que vas a ir en yunta desigual y que algunas veces eso te va a generar tropiezo. Eso por el lado económico, digámoslo así, que es pasable, porque uno en este mundo, la iglesia es una minoría y te toca hacer negocios, traditar, vender, comprar con cualquier persona. ¿Cierto? No pasa nada. Trabajo en el área de ventas, yo soy el único creyente, pues y yo me hago negocios con gente que no lo es. Es normal. ¿Ok? Pero ya sabes cuál es el principio. Pero si llevamos esto al plano sentimental, correcto, así es. Si llevamos esto al plano emocional y sentimental, ¿con qué derecho te quejas que Dios no te ayudó, que Dios no te escuchó, si de antemano Él ya te está diciendo, estás unido en yunta desigual? Y Dios te escucha, Dios ayúdeme, pero es que mire, ven, oren por mí para que me vaya bien con mi novio o con mi novia. Ok, es creyente, es iglesia. No, no, no. Claro, Pero es que lo que pasa es que esto no es el remedio y la cura, pues, en cuanto no, al consejo. es un principio, es solo un principio, es solo un principio. Hay personas, hay parejas que ya estando casados se juntaron en yunta desigual, pero uno de ellos llegó a la fe, el otro quedó en yunta desigual, pero muy de buenas el que va a ser cargado por el otro, siendo una sola carne, ¿cierto? Sí, no, realmente es de buenas, pero noten esto, que muchas veces es que esto es algo que pasa continuamente, que nuestras emociones nos traicionan mucho y nos vamos detrás de una persona, sí, es muy buena, muy honesta, tiene esto, es muy atenta, esta mujer, no, es casi como temerosa de Dios, pero no cree en Dios. Sí, y venga, pero ore por mí porque estoy pasando muy mal, tenemos muchos conflictos. Dios mío, esto es un principio que en la medida en que lo tengamos en consideración, pues nos va a hacer la vida más fácil. El yugo desigual, ya Dios nos está advirtiendo que va a ser un problema. Dios no te va a querer menos, no vas a ser menos santificado, pero la vas a pasar más mal en el camino porque el buey que carga con el otro la pasa más mal. Eso es un principio. Es un principio, solamente es un principio. Por eso es bueno que comprendamos esto para después no quejarnos delante de Dios, sino que Él nos va a decir, ok, yo te lo advertí, pero te amo y te voy a ayudar. Así nos responde Dios, te amo y te voy a ayudar. Pero que no sea dejarlo, ¿cierto? Saben que eso es lo que más ocurre. Saben que eso es lo que más ocurre. Muy que, perdón. Muy teso porque, o sea, en el espíritu, os van a sentir, o sea, va a repeler. Y si verdaderamente estás en el espíritu, a mí me parece que no debería tener conflicto, debería estar tranquila. Pero que En el ideal, sí. En el mundo, en el ideal, sí. Es, yo entiendo tu postura, Manuela. Yo entiendo la postura de Manuela cuando dice eso en el espíritu, eso no debería pasar. Yo entiendo. Sin embargo, ojo, porque el talón de Aquiles de uno no es el talón de Aquiles de otro, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos, en lo que yo soy fuerte, ¿cierto? Quizás otra persona es más frágil. Entonces, para una persona el talón de Aquiles es el tema sentimental y de pareja, y para otro, exactamente, para otro puede ser ese mismo tema en los negocios. Independientemente, el ideal es que en el espíritu eso no debería pasar. O sea, estamos de acuerdo. Claro. No dice, no, pues ya de antemano
no es creyente, ya inmediatamente se me bajan todas las luces, pues ya no tiene sentido, todas las endorfinas. Pero idealmente no es así, no es lo que pasa usualmente, no es lo que pasa usualmente. Tristemente no es así, quizás porque estamos caminando poco en el espíritu. Pero eso ya sería otra cosa. En primer lugar, este pasaje se refiere, igual, él se está refiriendo a los judaizantes y a las personas de la iglesia de Corintio que se estaban contaminando con aquellos que no eran iglesia. Pero nosotros podemos hacer extensivo esta recomendación apostólica o este principio apostólico y espiritual a todas las áreas de nuestra vida. Es un principio que, entre tanto, estemos en yugo igual, vamos a jalar parejo. Si no estamos en yugo igual, alguien va a ser más cargado que el otro. Y es normal. De hecho, va a pasar siempre. Siempre un buey va a caminar un paso más que otro. Pero lo importante es por lo menos que estén sincronizados. Ese es el principio. Ahora dice, y abre el interrogante, ¿qué consorcio hay entre la justicia y la iniquidad? O sea, ¿qué acuerdo tienen Dios y el diablo, por decirlo así? El cielo y el infierno. Dios nos está previniendo a través de este principio involucrarnos en cosas que nos van a afectar a futuro. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? Belial es un nombre cananeo para una especie de deidad que luego el cristianismo adoptó como un nombre demoníaco. Belial. Sí. La tuya dice Belial, con L. Beliar. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué parte del creyente con el infiel? ¿Qué parte del creyente con el infiel? ¿Qué concierto entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois templo de Dios vivo, según Dios dijo. Yo habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os acogeré, y seré vuestro padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él se está refiriendo a aquellas amonestaciones que hacían los profetas respecto a las cosas puras e impuras. Y si tú eres templo de Dios y templo del Espíritu Santo, no andes en pactos secretos o inmiscuyéndote con personas que no son templo del Espíritu Santo, porque te estás contaminando. No es para caminar en un escrúpulo fastidioso y pretencioso, sino simplemente sabiendo quiénes somos, porque en la medida en que tú sabes quién eres, pues no te vas a ensuciar. Imagínate tú recién comprando un vestido nuevo o un traje nuevo los hombres. Y lo primero, si está lloviendo, pues sombrilla. Si hay un pantanero, pues buscarás cómo cruzarlo. A toda costa estarás cuidando el vestido para que no se ensucie. Si es nuevo y entre más digno sea el vestido. Imagínense una novia cuidando ese vestidito desde que la están maquillando, le están poniendo todo el atavío para que ninguna cosa inmaculada se le vaya a caer del sitio. Y esta novia guardando ese vestido porque lo considera digno, porque lo considera blanco, porque no quiere que se le manche, no quiere verse diferente, porque sabe cuando se mira al espejo que se ve diferente, que es el alma de la fiesta, que es como el sentido, que se va a ver bien. De esa misma forma Dios nos dice a nosotros y nos exhorta que nosotros somos su novia. Y Él dice la novia con su vestido. Y de esa manera nosotros tenemos que vernos con Dios
Y él dice entonces, aquí en este lado, si ustedes son templos, si ustedes están ataviados con mi vestidura, ¿por qué la ensucian? ¿Por qué no se dan cuenta que la tienen? Es porque no creen todavía quiénes son. No se ensucien, no se inmiscuyan con eso. Eso es el ideal. Pero todo el tiempo, recuerden que estamos en una dualidad, carne y espíritu. La carne no ve las realidades espirituales. Entonces, estamos seducidos todo el tiempo por la carne y cuando la carne nos seduce a hacer cosas, nosotros no vemos quiénes somos en realidad, sino que estamos como con un sesgo, estamos cegados. Pero si todo el tiempo estuviéramos con los ojos espirituales abiertos, sabríamos quiénes somos, sabríamos quién es el otro y en vez de contaminar, le vamos a ofrecer lo que nosotros tenemos para que sea templo también de Dios, hijo de Dios. Y es una manera muy diferente. Eso es lo que nos está tratando de decir el apóstol Pablo. Sobre todo es una enseñanza, como lo hace durante esta carta sobre todo la primera carta a los Corintios, es sobre la identidad, sobre que conozcamos y nos reconozcamos como lo que verdaderamente somos. En la medida en que creamos lo que somos, independientemente de la masita que somos de fragilidad, reconozcamos lo que el Señor dice que somos nosotros. Si sos feíto, bajito, chiquito, muy alto, muy viejo, qué sé yo, cualquier cosa que no te guste de tu propio cuerpo, así no te ve Dios. Dios te ve como Él dice que te ve. A Dios las formas no lo trasnochan. A Dios lo trasnocha tu corazón. Eso es lo que Él ve en ti. Lo que Él ha depositado en ti con su sacrificio es lo que Él cuida en ti. Es lo que el Espíritu Santo está guardando dentro de ti. Entonces, guardémonos nosotros de la contaminación, porque somos portadores de Dios. Claro, hasta el nombre nos cambia. Y no que digan, pero sin caer en el escrúpulo. ¿Qué es el escrúpulo? Ah, no, usted no es de Dios, entonces no. O yo no toco a la gente que sea Dios. Eso es una estupidez. Todo lo contrario. Saber quiénes somos y saber qué portamos no es escondernos, no es andar en escrúpulo, es andar con dignidad de acuerdo a aquel que nos llamó. Y en esa dignidad vas a sentir un valor propio, una valía que no te la da nadie, el mundo no te la tiene que dar. Nadie te tiene que decir que eres muy bonita, muy bonito, muy inteligente, muy exitosa, muy exitoso, porque ya Dios te dijo lo que tú eres. Y no necesitas la aprobación de nadie para saber si vales o no, porque tu valor no depende de la aprobación ajena. Tu valor depende de lo que Dios ya determinó que tú eres. No depende de que el vecino te vea con buenos ojos o no, o que si hoy amaneciste bonito o bonita o feo o fea. De eso no depende la aprobación de Dios. Ni siquiera depende de si hoy pecaste menos que ayer. Ni siquiera depende de eso. La aprobación de Dios contigo. ¿Tú sabes qué es la paz? Estar bien con Dios, perfecto. ¿A alguien más se le ocurre qué es la paz? Sentirse tranquilo, esa es la acepción más común de paz. La paz es estoy todo tranquilo, nada me toca, estoy como en una nube. Exacto. La paz es la reconciliación con Dios. Y Jesús hizo la paz con Dios. La paz no la hicimos nosotros. ¿Mm? Sí, así es. La reconciliación trae la presencia. Yo os doy la paz no como se las da el mundo. Es eso. La paz es, yo les bajo a Dios con una cuerda, para hacerlo muy gráfico. Él llega, el cielo está por allá, nosotros estamos acá, y él llega, toma una cuerda y ala con su sacrificio el cielo. Bueno, aquí se los traigo, esa es la paz. Y ya pueden entrar. Están en comunión con Dios. Se los presento. Papá, sus hijos pródigos, su papá. Ahí los dejo. Y voy a estar mirando con ustedes mientras les preparo el cuerpo que va a poder soportar la presencia de Dios permanentemente. Y el Espíritu Santo está al lado, trabajando para que todo eso que Él ganó se pueda incorporar a tu vida. Entonces Él empieza a trabajar dentro de ti, e incorporar todo lo que Él ganó hacia ti. Y vendrán también dones del Espíritu y todo eso. Él empieza a trabajar con nosotros como un arquitecto, alguien que ejecuta. El Espíritu Santo va ejecutando todo lo que Él ganó. Y es de una manera muy sencilla como Dios nos ve.
mientras tu carne se está viendo derrotado, apocado, que no puedo, que no le doy la talla a Dios, que eso es para otros, pero no es para mí. Dios está con el cielo enfrente de ti, el Espíritu Santo con ganas de trabajar y Jesús diciendo que aproveche todo lo que yo tengo. Y esa es la vida del creyente. Y así está Dios todo el tiempo. Así que tu valor no depende de quién te haga un guiño, de quién te haga de un like en una fotografía. Absolutamente no depende de eso. Si eso viene, tómalo. No te lo creas mucho tampoco, porque después, en la medida en que te lo vayas creyendo mucho, te va a hacer más falta. Todas esas señales de aprobación, en la medida en que las recibimos, se nos van volviendo como una especie de alimento necesario, ¿no? Como una adicción. Y a veces nos podemos volver adictos a la aprobación. Y esa adicción a la aprobación es terrible, porque en el momento en que no la tengas, sientes que no vales. Y eso es una gran mentira. O la crítica se la toma muy mal, porque ya te has creído que soy muy bueno, o que lo hago muy bien siempre, o que soy la más bonita, o que soy que cualquier cosa, el más exitoso, y tienes una quiebra, y bueno, ya, entonces el más exitoso no es el exitoso. Y dice, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vas a descubrir quién es el papá, porque la aprobación la vas a recibir de mí. Estoy intentando llevar este texto porque ya esto que ya Segunda de Corintios ya está grabado, lo estamos dando por segunda vez y quiero darle otra connotación diferente a la vez que lo habíamos enseñado. Y me sirve también como bisagra para poder exponer que incluso la palabra de Dios siempre trae algo nuevo. Si tú ves, por ejemplo, cuando hablamos de Segunda de Corintios y lo comparas con lo que hemos hablado hoy, es completamente diferente. Y estamos hablando del mismo texto. Y quizás algunas cositas similares, pero vas a encontrar que es el mismo texto. ¿Y por qué es el mismo texto, pero sacan más cosas? Porque en la palabra de Dios tiene ese misterio de que siempre nos va a hablar, que es dinámica, que está viva, que todo el tiempo nos está hablando, que le habló a la iglesia primitiva y aún sigue estando vigente. Capítulo 7. Pues que tenemos estas promesas, queridísimos, carísimos, purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne y de nuestro espíritu, acabando la obra de la santificación en el temor de Dios. Miren que Pablo ve la santificación como algo que se va perfeccionando dentro de nosotros, no como algo que se consigue inmediatamente y yo diga, yo ya soy santo, ya alcancé la santidad, sino que es santificación, es algo que es un proceso, es una dinámica en la que vamos todos nosotros como peregrinando en ese aprendizaje. Acabando la obra de la santificación en el temor de Dios. Esta expresión siempre ligada al temor de Dios. El temor de Dios, entendiéndolo desde el concepto judío, es el principio de la sabiduría. ¿Por qué el temor de Dios es el principio de la sabiduría? Porque me hace comprender que hay una verdad trascendente y que el adoptar esa posición ante esa verdad trascendente, de querer descubrirla, de saber que existe algo por encima de mí, inmediatamente me va a hacer generar eso que los judíos llamaban el temor de Dios. Porque en el idioma hebreo las palabras eran muy cortas, ellos no utilizaban muchos sinónimos. El idioma hebreo es un idioma muy arcaico, precario, no pobre, porque es un idioma muy bello, sino que es un idioma muy sencillo, no es como el español que hay 10.000 palabras para cada cosa. Entonces la palabra que ellos utilizan como temor de Dios no es tenerle terror o pánico a Dios, es reconocer su grandeza y ponerme por debajo de esa grandeza para recibir. Y quien está en posición de recibir, entonces va a caminar alineado con aquello que este Dios
le esté dando, le revele. Eso es caminar bajo el temor de Dios. Y en esa medida, pues voy a ser sabio. ¿Por qué? Porque voy a comprender los caminos de Dios, y los caminos de Dios son sabios, no para el mundo. Ya sabemos qué es la sabiduría para el mundo, ¿cierto? Que es locura, dice el evangelio, la palabra de Dios, dice el apóstol. Acogednos en vuestros corazones, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos perjudicado, a nadie hemos explotado. No lo digo para condenaros, que ya antes os he dicho cuán dentro de nuestro corazón estáis para vida y para muerte. Como sabía que lo que les iba a decir era fuerte, entonces él antes les preparó el corazón y les dijo, yo los quiero mucho, ustedes están dentro de mi corazón, porque si no hubiera dicho eso de primero el apóstol, entonces ellos hubieran tomado las cosas a mal. Entonces primero le dice, eso es como cuando el papá lo va a regañar a uno y le dice, mire mijo, yo lo quiero mucho, porque sabe que el regaño que viene es fuerte, ¿cierto? O sea, lo que hago es por su bien. Eso yo lo tenía como la teoría del rejo y el pasto. En proporción de 1 a 5, 3 de pasto por 2 de rejo. La pueden aplicar en las relaciones, ¿no? Esa no es buena. No, esa no es buena. Tengo mucha confianza con vosotros. Tengo en vosotros grande motivo de gloria. Miren que no les voy a decir algo tan fuerte. Estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pues aún llegados a Macedonia, no tuvo nuestra carne ningún reposo. Miren la conciencia que tiene el apóstol de dividir su carne de su espíritu. Cómo él refiere que el gozo es una particularidad del espíritu. El gozo es algo que se origina en el espíritu, es una emoción espiritual. El gozo es la emoción del espíritu. El gozo. El hambre espiritual es la parte instintiva del espíritu. Y la parte racional del espíritu es la revelación. Me explico nuevamente. Dentro del espíritu, el espíritu tiene, digámoslo así, su parte racional, que en este caso sería la revelación. Cuando yo tengo una revelación espiritual, es como la parte racional del espíritu, ¿cierto? La parte emocional del espíritu, así como en nuestra carta tenemos razón y emociones, la parte emocional del espíritu es el gozo espiritual. Es esa sensación, sí, es una sensación de llenura, pero que está como dentro, a la vez fuera, que uno siente cuando tiene algo de Dios, cuando recibe algo de Dios. Eso es gozo. La paz es el estado natural del espíritu. No es el gozo es la emoción del espíritu, ¿cierto? Pero la paz es el estado natural del espíritu. La paz no es una emoción en el espíritu, la paz es el estado natural. Es como se vive en el espíritu. El espíritu vive en completa paz. El espíritu, ¿verdad? El instinto sería como el hambre de descubrir más. Esa sensación que dice el apóstol Pablo de los famosos ayes, ¿recuerdan? El ay de la carta a los romanos, que siento que gime el espíritu dentro de nosotros, clamando por ese día en que nos vamos a unir a él, completamente a Dios. Esa es como la parte instintiva de nuestro espíritu que sabe que nos falta algo por completar, una obra por completar, y eso es lo que produce hambre. Y en la medida que tú conectes con esa hambre e intentes satisfacerla espiritualmente, no carnalmente, entonces vas a rasgar algo de Dios y posiblemente rasgues una revelación que va a producir un gozo, y así en un círculo de revelación y de crecimiento, a lo que el apóstol llama el creyente va de victoria en victoria. Victoria en victoria no significa de fundando empresas y otras empresas y otras empresas y ganando plata, sino de victoria espiritual, de ir consiguiendo escalones en el espíritu. Sí, así es. Bien, sigamos.
No lo digo para condenaros, que ya antes os he dicho cuánto dentro de nuestro corazón estáis para vida y para muerte. Tengo mucha confianza con vosotros, tengo en vosotros grande motivo de gloria, estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones. Mientras el cuerpo le está pasando mal, en el estado espiritual él está gozoso. Entonces, con ese gozo tiene fortaleza para pasar por lo carnalmente atribulado. Yo puedo estar pasando mal y aún tener gozo. Esto es la paradoja del espíritu, del hombre espiritual. Estás pasando por una situación compleja, dura, y si te preguntan, oye, ¿la estás pasando bien? Seguramente vas a decir que no, horrible, mal, la estoy pasando mal. Pero hay algo dentro de vos que tiene una esperanza, que te da una sensación de propósito, y eso es tu espíritu imbuyendo a tu carne de ese gozo. Esa es la razón por la cual los mártires podían morir. Dice, pues aún llegados a Macedonia no tuvo nuestra carne ningún reposo, sino que en todo fuimos atribulados, luchas por fuera, por dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes, es que es impresionante cómo se conecta todo lo que estamos hablando. Pero Dios que consuela a los humildes, ¿recuerdan la mejor definición de humildad? Pues, está muy bien, maravilloso. ¿Qué es una persona humilde? La humildad es la verdad. Yo sé algo, lo sé. Dios está por encima de mí, eso es la verdad y punto. Dios es más grande que yo, así es. Y caminar en humildad es caminar en verdad, no es caminar en apocamiento. Entonces, por eso, miren que dice que Dios consuela a los humildes. Secreto de Dios, un secreto revelado acá, para que lo desmenucemos. Necesito consuelo en mi vida, busco la verdad. Necesito consolación en mi vida, busco la verdad. Y dice, nos consoló con la llegada de Tito. Cuando ellos estaban pasando por el peor momento, el Espíritu Santo les envió a su querido amigo Tito, verso 7. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él tuvo por causa vuestra, al anunciaros vuestra ansia, vuestro llanto y vuestro celo por mí, con lo que creció más mi gozo. ¿Cómo se alimentaba el gozo del apóstol? En ver su tarea realizada. Y era un gozo espiritual, en que la iglesia de Corintio le amaba. El gozo del apóstol era de que aquellos que habían recibido le amaban. Y ese amor para él era mejor que cualquier experiencia espiritual que los de Corintio pudieran haberle dicho. Porque el amor es el fruto principal del Espíritu Santo. Y si él escucha del amor de los de la iglesia de Corintio, entonces sabe que su tarea no fue en vano. Y ahí produce ese gozo en el espíritu. El gozo de la misión cumplida, la misión espiritual, el propósito de vida en el espíritu, el ministerio, como le queramos llamar. Verso 8. Porque si con la epístola os entristecí, no me pesa. O sea, el apóstol Pablo prefería la verdad que herir emocionalmente a alguien, que no es muy usual en estos tiempos, ¿cierto? Que a veces preferimos mentir por no herir susceptibilidades y estamos privando a alguien quizás de algo que es verdad. Y si estaba pesaroso viendo que aquella carta, aunque por un momento os había contristado, estamos hablando de Primera de Corintios, ahora me alegro, no porque os entristecisteis, sino porque os entristecisteis para penitencia. Es decir, la exhortación produjo quebranto y del quebranto nació la penitencia. ¿Qué es penitencia? Penitencia no es irse en corosos a Monserrate, ¿cierto? O irse al señor de Uga echando dedo. Esa penitencia a la que nos está el apóstol Pablo hablando es de el cambio de vida. Es darse cuenta de que estaba obrando mal y de hacer esa transformación. O sea, que recibieron la carta como él lo esperaba. Dice, os contristaste según Dios. O sea, fue Dios el que los contristó a través de esas palabras, para que no recibieseis
daño alguno de nuestra parte. Pues la tristeza, según Dios, es causa de penitencia saludable. La penitencia, según Dios, es causa de penitencia saludable. Según Dios. Por eso no nos despeguemos de él cuando estamos sufriendo. Es lo peor que podemos hacer. Sufra, patalee y llórele a Dios. El rey David lo hizo muchas veces. Tenemos muchos salmos de esos. Perdónenme la expresión porque es muy bello esos textos, pero gran parte de los salmos son pataletas del rey David a Dios. Pero a Dios, sin estar desconectado de Dios. Y eso es saludable. Os contristaste según Dios para que no recibieseis daño alguno. Miren pues. Que es increíble. Voy a repetir esta frase, es que es increíble. No puedo pasarla por alto tan rápido. Pues la tristeza, según Dios, es causa de penitencia saludable. O sea, es cuando el Espíritu Santo produce en nuestro espíritu cómo relacionarlo. No, por eso. Entonces, sería, imaginémonos como que nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo dentro de nosotros empieza a expulsar todo lo que no esté funcionando, como si fuera un purgante, como si estuviéramos tomando un purgante y a expulsar. Ese remedio rosado que nos tomábamos cuando éramos niños, algunos, los de los que nacimos en los 80. Era terrible. Quienes lo probaron saben de lo que estoy hablando. Era terrible. Uno le salía corriendo cuando veía ese remedio, era rosado y el color tampoco ayudaba mucho. Es como si el espíritu empezara a revolver nuestro interior, a hacer un sismo interno, y en ese sismo lo que esté flojo empieza a caerse. Pero eso duele, ese desarraigo empieza a doler. Y ese quebranto que causa esa penitencia es saludable. Cuando hay una diferencia, ¿qué diferencia hay entre penitencia y sufrimiento? ¿Quién puede olfatear esa diferencia? Diferencia entre penitencia y sufrimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo no dice sufrimiento saludable y utiliza la frase penitencia? Correcto. La diferencia de la penitencia y el sufrimiento es el propósito y es que Dios lo está produciendo. La diferencia es que Dios produce ese sismo interior para sacar todo lo que esté flojo que no te deja ser libre. Pero a veces duele, como cuando tienes una bacteria, te purgas, es molesto, pero después te sientes genial cuando has pasado por esa purga. Penitencia, por eso habla de penitencia saludable, es sufrimiento con propósito, de que jamás hay por qué arrepentirse, mientras que la tristeza, miren que ya el apóstol Pablo nos está dando la diferencia, mientras que la tristeza, según el mundo, lleva a la muerte. La tristeza en el espíritu es penitencia. La tristeza en el mundo nos lleva a la muerte, a la depresión, a la desesperanza. La tristeza, según en Dios, se lleva con esperanza. Esa es la diferencia de la tristeza según el mundo. Puede ser una tristeza muy honda en la que en el momento uno no vea la luz y uno diga, no, pero es que ya hasta la fe la perdí, pero aún así puedes estar en Dios. No te juzgues en ese momento, porque es natural que en algún momento podamos pasar por un Getsemaní y le digamos al Señor, pasa de mí este cáliz. Y que todo parezca desesperanzador, pero procura en medio del sufrimiento nunca perder la conexión, para que tu tristeza no sea según el mundo, sino que tu tristeza sea penitencia. Penitencia no significa pagar o purgar pecados.
Esa es una mala acepción de penitencia, porque los pecados los purgó nuestro Señor. Significa salir de todo aquello que te está estorbando para el plan que Dios tiene contigo. Porque, sí, porque entonces nosotros vamos a procurar penitencia autodirigida. Y eso le pasó mucho a la iglesia en la Edad Media. Entonces, tomando estas palabras, comenzaron a hacerse cilicios, a amarrarse a alambre de púas para autofustigarse, autoflagelarse y decir, bueno, pues vamos a ayudarle al Espíritu Santo porque somos tan malos y aceleremos el camino. Entonces, ¿cómo voy a acelerar esto? Metiéndole un turbo de sufrimiento, y en medio de este turbo digo, Señor, mira, voy bien, ya sufrí, con esto ya no tengo que sufrir después porque ya estoy sufriendo todos los días con este silicio. Pero eso es tomarse demasiado literal. Ya la vida, desde que naces, sabes que va a traer sufrimiento, porque te vas a procurar tú mismo más. Deja que Dios tenga para ti, te ayude en lo que tengas que vivir y no procures de manera artificiosa buscar tu santificación. De manera artificiosa vas a terminar en el hastío de las cosas de Dios o en entendiendo la palabra religiosidad, que es una palabra positiva, pero entendiéndola como todo acto artificioso que me lleve a anular una relación con Dios, o sea, a intentar disfrazar la relación que Dios, con Dios que no tengo a punta de cosas que parezcan de Dios, pero alejados de Él. ¿Sí? Cuando te dicen penitencia en el sacramento, lo que te están haciendo entender es que todo acto o todo pecado necesita una reparación, pero no te están diciendo, y la reparación la hacen en oración, ¿cierto? Reparación es en oración, porque muchas veces antes de la confesión debe haber un acto de conciencia, ¿cierto? El propósito de enmienda y todo lo que implica, pues, lo que es una correcta confesión. Y también se puede utilizar la confesión de manera completamente mecánica. Y la penitencia es hacerte darte cuenta que tus actos tienen una consecuencia, pero por lo general, si vas a ver la mayoría de consecuencias, rece 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, pero eso queda en cada quien, ¿no? Pero lo hacen en atención a no mecanizar el acto de confesión. Sí, estoy limpio, voy a hago las cosas y después me limpio. Eso es una confesión completamente inválida, porque desde el principio estuvo viciada. O sea, si no hay un acto de arrepentimiento, la confesión no tiene sentido. Quien va a la confesión debe estar completamente arrepentido. Uno que confiesa de lo que está arrepentido. Y en ellos, en medida, las mismas oraciones te ayudarán a abrir más los ojos. Ese es el propósito. De hecho, como hemos hablado muchas veces, en la iglesia primitiva las confesiones eran públicas y eran más fuertes. Yo me paraba y si tenía algo, si había, por ejemplo, pensado que Sebastián se me había robado aquí una empanada o un pedazo de torta al que me correspondía, yo pensé eso y después me di cuenta que era que estaba escondido detrás del computador. Yo ese día, antes de la cena del Señor que se partía, yo tenía que levantarme antes de consumir la cena del Señor. Yo tenía que levantarme y confesar mi pecado primeramente contra el hermano que estaba ahí. Si no estaba presente, lo tenía que confesar delante de todos, antes de la cena del Señor. Así era en la iglesia primitiva. Entonces eran actos multitudinarios de confesión. Mira, yo pensaba que tú eras una mala persona porque no saludabas, por todo esto, y después descubrí que eras una buena persona, te pido perdón a ti y ante todos. Y si yo lo que hice, si yo cometí una injuria ante todos, la confieso ante todos. Si la cometí en privado, la confieso en privado delante de alguien. Si la cometí en público o hice quedar mal a alguien en público, públicamente me tenía que confesar. Ese era el talante de la confesión. Ya después se hizo mucho más fácil de llevar, pero antes era así.
¿Cuánta gente nos pide? ¿A cuántos le pediríamos perdón? ¿A cuántos le pediríamos perdón? Mira, es que cuando te vi vestida o vestido de esta manera, yo pensé que de pronto esto, se me vino a la mente esto. Oh. Ah, por allá cantó uno ya. Bueno, lo digo por ti, eso es generalizado. Pero eso pasa muchas veces. Y China me dice que no me quería. Gina, pero ahora sí es cierto que sí. No, pues, es que no es la primera vez que tengo ese problema. Pero bueno. No, a ver, una vez hice esa pregunta, vos estabas en Dallas en ese tiempo. Hice esa pregunta, me puse de ocioso, vos estabas de osado una vez porque había una persona que era amiga de Juanita, que Juanita me decía, no, es que yo quiero que la evangelices, pero es que el día que te montaste al carro, que con el propósito de evangelizar a una amiga de ella, una compañera, no, Pablo, no, ya no quiero que la evangelices porque le caíste tan mal, me dijo esto, y yo, no, pues ni que me conociera. Y después para invitarla al grupo, porque ella tenía como un llamado de Dios y ella le empezó a evangelizar, Juanita, y la invitamos en ese tiempo que nos reuníamos ahí por la Guacatala, y llega esta chica, y yo de una manera ingenua, diría yo, ingenua, de verdad ingenua, como para romper el hielo, porque ese día yo iba a dar la predicación, para romper el hielo dije, bueno, pero uno le puede caer mal a las personas y después uno puede tener como un juicio sobre alguien. Por ejemplo, yo sé que le caigo mal a muchas personas, normalmente uno le puede caer mal a este, a lo otro. A ver, alcen las manos, pero si yo de pronto le he caído a alguien mal desde el principio y alzaron la mano como 15. Digamos, lo único, bueno, y ella, pero bueno, el ejercicio fue producente y contraproducente para mí, pues darme cuenta de que bendito sea el Señor. Y pero, pero para ella se sintió bien y se empezó a reír cuando vio todas las manos levantadas y la levantó. Yo solo estaba mirando la mano de ella, pero cuando ella después de que todos la levantaron, pues la levantó, claro. Ya el daño estaba hecho. Y sí, no, claro. Y ya empecé a anotar, y yo ahí tengo una lista. Y, en, y entonces lo más curioso, pero mira que tiene que ver con eso, aunque eso no es pecado, eso es normal, pero en la iglesia primitiva, eh, normalmente antes de la cena, ellos comían la cena completamente transparentes de toda cosa. Y a nosotros nos falta eso. Nosotros muchas veces vamos delante de Dios, pero en nuestra vida no hemos sido transparentes con el prójimo. No hemos sido transparentes. Hablamos mucho y pensamos muchas cosas. Por lo menos hagamos algo y es en ejercicio. Antes de hacernos un juicio, revaluémoslo, démonos la oportunidad de, esto no es verdad, esto que yo pensé inmediatamente, esto no necesariamente es verdad, esta primera impresión que me llevé de esta persona no es verdad, no tiene por qué ser verdad. Y de esa manera, pues no vas a tener que llegar, levantarte y confesar algo, sino que te vas a dar la oportunidad de saber que te puedes engañar. ¿Cierto, Gerard? Entonces, podemos vivir de esa manera, de una manera más transparente. Y se van a dar cuenta que incluso vas a poder conocer a las personas de verdad y normalmente permanecemos equivocados respecto de los demás. Pensé que ibas a levantar la mano también. No más, ya tuve un baño de 20 manos. Muchas veces
muchas veces puede ser envidia, muchas veces puede ser simplemente que ya nos acostumbramos a ser prejuiciosos, no necesariamente todo tiene que ser de raíz de la envidia, a veces es simplemente prejuicio, a veces lo que te choca en una persona puede ser un deseo tuyo camuflado, que está camuflado también, o alguien muy parecido a ti. A veces nos cuesta convivir con personas que se nos asemejan mucho en nuestra forma de ser. No. Nosotros reconocemos muchas veces patrones en los demás y decimos, esta persona como que es chocante. Y yo me he puesto a ver cuando escucho, es que esta persona me parece chocante y he notado que comparte rasgos en comunes. Pero es muy difícil darse cuenta. Hay que hacer un proceso de introspección y de transparencia muy grande para darse cuenta que así tengamos rasgos comunes, eso hace que haya muchas fricciones. O eso que me choca en mí o que yo no me doy cuenta que soy, lo estoy viendo en el otro. Eso pasa mucho. No necesariamente y no para todos. Es decir, a ver, uno también se las lleva bien con las personas que son parecidas a uno, pero hay cosas en uno que uno no sabe que tiene y cuando las ve en el otro le parecen chocantes. Y es una falta de introspección, de saber cómo somos. No siempre. No siempre. Claro, claro. Y a veces puede ser un tema espiritual también, ¿cierto? A veces puede ser un juicio, pero y a veces el Espíritu Santo, por medio de un discernimiento, te muestra algo que hay en una persona, pero nunca, nunca, si viene el Espíritu, va a haber un juicio. Nunca. Si tú tienes un juicio hacia una persona por algo que consideras que te mostró Dios, no fue Dios. Fue otro espíritu, no fue Dios. Ten en cuenta esto, sobre todo cuando has tenido una sensibilidad con Dios muy importante, ten en cuenta que nunca algo que Dios te muestre va a hacer, te va a llevar a un juicio de una persona. Eso no fue Dios lo que te lo mostró. Fue tu propia mente, pero no fue, o fue un espíritu engañador. Pero nunca es Dios. El Espíritu Santo nunca te va a dar una palabra de conocimiento o una palabra de ciencia o una revelación que te va a llevar a juicio de una persona. Nunca. Nunca. Por eso Dios prepara a quienes les otorga el discernimiento de espíritu, les otorga de esa capacidad de misericordia y de verdad. Y claro, antes va a sentir empatía y va a sentir carga. Solo el Espíritu Santo te va a poner carga, no juicio. Si sientes que te puso juicio, es porque alguien puede venir en juicio, sí, pero es un juicio de una palabra profética, no de la palabra de condenación. Es decir, y estás haciendo eso, entonces esto va a ocurrir, esto sí puede venir. Una palabra de exhortación y amonestación. Pero eso es una palabra de Dios, eso no es que tú estés haciendo el juicio, es diferente. ¿Ok? 9:33, vamos a terminar con una oración que nos hizo largo y creo que no andamos mucho en el texto, pero vale la pena, ¿no? Padre, gracias te damos por cada persona que nos ha escuchado, Señor. Dios, lo que sea del Espíritu, sea rescatado, Señor, de lo que hemos hablado, para que haga semilla y germine en el corazón de quien escucha, primeramente en nosotros, también en aquellos que van a escuchar después. Padre, que el hambre espiritual y la inconformidad que por medio del gozo se perfecciona en nuestras vidas, sean todos los corazones presentes, que escuchan y aún los que escucharán. En el nombre de Yeshua de Nazaret, así sea. Amén.